Buenas noches, niños. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, doctor. Muy buenas noches, queridos muchachos. Agradecerles sobre todo la oportunidad de volvernos a encontrar. Demos las gracias a nuestro divino creador de volvernos a tener la oportunidad de al menos querer mirar las caras de ustedes, agradecer la preocupación de muchos de ustedes. Aparentemente ha sido una situación viral por la que pasé. Me hice una prueba, todavía salió negativa. El problema es que lamentablemente en Santa Cruz de la Sierra nuestros hospitales están colapsados, están realmente llenos y la situación es caótica en Santa Cruz de la Sierra. Nuestros hospitales están muy llenos. Ya todos los pacientes en general son pacientes COVID, los cuales estamos viendo, estamos analizando. Hay muchos colegas que están en estado crítico. Hay un colega, doctor Flores, que es ginecólogo-oncólogo, que trabaja en la petrolera conmigo, que está en grave estado de salud crítico. Y muchos otros amigos también. Algunos otros colegas han fallecido y otros se están contagiando. Lo que yo quiero es que ustedes se traten de evitar esta patología por ahora. Quizás se vayan a contagiar un poquito más allá adelante, pero esto no es el momento. Entonces, agradezco sus palabras de todos y cada uno de ustedes. Informarles también que el viernes anterior hemos tenido una reunión con decano, con el director de la carrera, en el cual han surgido algunos inconvenientes en relación a algunas posturas que hay de algunos colegas, las cuales yo no comparto mucho. Sin embargo, se ha quedado en resumen en el que las clases virtuales no tienen una validez pedagógica, hablando como tampoco de puntos. Sí estamos avanzando y tenemos que avanzar lo más que podamos de teoría. No vamos a hacer ningún examen, ninguna prueba que no es válida, nada de ninguna prueba a través del internet es válida, o menos quizás de prácticos como estamos haciendo nosotros, que es algo que nosotros vamos haciendo paulatinamente y teniendo en cuenta también la asistencia que vamos haciendo en los prácticos, que es muy importante. Entonces, creo que se va a reunir el IQ uno de estos días, creo que la próxima semana, para determinar cuándo se va a reiniciar el calendario nuevamente de nuestro programa y que se va a reprogramar. Una circunstancia que yo quiero que también se haga validez a través de ustedes es de que soliciten que no hayan, por ejemplo, vacaciones y que terminemos en diciembre, a como dé lugar. Tenemos que ayudarlos a ustedes que van a ser los egresados. No importa primero, segundo ni tercero, eso es indistinto porque podemos recuperar todo al año siguiente, pero de ustedes tenemos que determinar sobre todo en lo que va a ser la situación del internado rotatorio, que me parece muy importante. Por eso que nosotros estamos tomándonos los tiempos necesarios y que vamos a seguir avanzando hasta donde nos dé y vamos a seguir siguiendo las medidas que hemos hecho. Les voy a hablar un poquito hoy día de un tema muy interesante que es el trauma abdominal. ¿Está bien? El trauma abdominal básicamente, ustedes saben que dentro de lo que va a ser las causas de muerte, principalmente están en las del traumatismo abdominal. En el trauma abdominal, queridos niños, hay dos elementos importantes que tienen que recordar, que pueden haber lesiones de vísceras huecas y vísceras blandas. Vísceras huecas, vamos a hablar como por ejemplo de estómago, de intestino delgado, de intestino grueso. Vísceras macizas, podemos hablar como por ejemplo el hígado, los riñones, el vaso, el páncreas, que son elementos importantes que ustedes deben recordar a futuro. Siempre es un elemento, una situación importante. Cuando ustedes tengan un paciente con trauma abdominal, recuerden de que puede presentar dos tipos de lesiones, vísceras huecas y vísceras macizas. ¿Está bien? Que es un elemento importante. Si se lesionan vísceras huecas, generalmente hay una salida de lo que va a ser su contenido. Estamos hablando, por ejemplo, de contenido intestinal, contenido gástrico, algo que se va a vaciar a la cavidad abdominal. Y ustedes saben bien que el pH del contenido gástrico, del contenido intestinal es ácido, ¿cierto? Entonces, si se derrama, seguramente va a dar signos rápidos y clásicos de reacción peritoneal. Ahora, vamos de las vísceras macizas. Si hay una lesión de hígado, si hay una lesión de páncreas, si hay lesión por ejemplo, de riñones, se puede filtrar o puede salir sangre. La sangre tiene un pH tan similar
al pH normal que tenemos, que no va a dar irritación peritoneal en el momento, como tampoco la orina. La bilis tampoco inicialmente, pero a medida que van las horas, a medida que se van progresando la evolución del paciente, se va a provocar un tipo de reacción peritoneal reciente. Por eso que, ¿para qué es importante la explicación que doy? Para que cuando ustedes reciban un paciente y toquen el abdomen y no sientan ninguna reacción, no piensen de que no tiene nada. No piensen errado. Pensemos mal que nos va a ir bien. Siempre hay que pecar por exceso que por defecto. En medicina sobre todo. Entonces piensen que ese paciente puede tener algún tipo de lesión y lo voy a admitir a observación hasta que pase un mediodía, unas horas posiblemente, a medida que yo voy controlando paulatinamente ese paciente. ¿Está bien? Que es un elemento importante. Ahora, es importante definir si las lesiones son torácicas o son abdominales o son mixtas, que es un elemento importante que yo tengo que tener en cuenta y tratar de verificar si el paciente no va a tener algún tipo de hemorragia. Como les decía, muchos de nuestros pacientes no van a tener un diagnóstico certero en un inicio. Por eso que vuestras manos, vuestras actividades, queridos niños, inicialmente cuando vamos aprendiendo medicina, yo me pongo mucho en el lugar de ustedes y cuando yo estaba en esa época de aprendizaje, tenía mucho temor con que me llegaran este tipo de pacientes. Por eso que ustedes tienen que ser más inteligentes que nosotros. ¿Por qué? Porque si les estoy diciendo que ustedes no van a poder realizar el diagnóstico certero de algún tipo de lesión inicialmente, ténganlo muy en situación que posiblemente a futuro les tenga que hacer valer mucho. ¿Por qué? Porque ustedes van a atender pacientes en lo que va a ser las emergencias y es algo importante que seguramente tengo que tener en cuenta para cuando yo vaya a hacer mis turnos en la emergencia y tener en cuenta de que pueden suceder este tipo de elementos en los cuales yo ya estoy enmarcado de que pueden acontecer. Los datos clínicos muchas veces van a estar ocultas. Por eso es que es tan importante, y yo siempre lo he dicho y siempre recalco, de que la clínica, la historia clínica, la realización de la historia clínica es fundamental. Por ejemplo, yo he recibido muchos pacientes de allá del pueblo donde es María de los Ángeles. He recibido varios pacientes del Chaco, porque en el Chaco no hay tercer nivel, me venían y que eran remitidos. Cuando yo preguntaba al médico, me daba 1, 2 o 3 detalles. Cuando llegaba el paciente, yo recuerdo una paciente que me llegó, una paciente de 28, 29 años, sexo femenino, que había sufrido el accidente más o menos 4 horas hasta que llega a Villamonte. Villamonte es acá, pasaron como 10, 12 horas de transcurrido el accidente. Cuando consulté a la familia sobre el tipo del accidente, me mencionaron que el vehículo en el que viajaba la familia habían fallecido 4 personas. Era un niño y la paciente que llegó conmigo. Me dieron ese dato, yo catalogué como una situación inequívocamente grave. Cuando fui a ver a la paciente, estaba toda quebrada, toda. Cuando veo la venoclisis era solución de estrosa y con una mariposa que le habían colocado. Cosa totalmente errada que hicieron. Entonces, cuando pregunté sobre los datos, dónde viajaba la paciente, viajaba en el segundo asiento del vehículo en el que iba. Había un niño que viajaba con ella, que era su sobrino, falleció. Las personas que iban adelante fallecieron, la persona que iba atrás falleció. Y de alguna manera, por milagro, ella y su sobrino, que quedó atrapado entre unas bolsas, sobrevivieron. Entonces yo tuve que determinar aquella conducta en base a la historia clínica y supuse que era una paciente grave. Cuando ingresamos tenía trauma TEC moderado, trauma raquimedular, trauma torácico, trauma abdominal, trauma de fractura de pelvis, tenía fractura de fémur, tenía fractura a nivel del pie derecho y hizo hemotórax. Entonces la paciente fue grave y calamitoso su cuadro, pero tuve que suponer, tratando de hacer un diagnóstico adecuado, y en lo que yo les refiero a ustedes, hagan historia clínica, muchachitos. Hagan historia clínica, pregunten, consulten. Y en estos periodos, mientras dure esta patología, mientras ustedes no estén inmunizados, colóquense barbijo, pero hagan adecuada, ¿bien? Es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta. En relación a lo que les hablaba, es muy importante que ustedes sepan qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con el tipo de traumatismo.
¿Dónde va la persona? Un elemento importante que quiero que vean en la foto esta. La están viendo, ¿no? ¿La ven? ¿Sí? Fíjense cómo el conductor, cuando el conductor va a sufrir 4 tipos de lesiones importantes. Fíjense, va a sufrir un TEC, cuando vamos a mayor de 40 kilómetros por hora, vamos a sufrir un TEC, vamos a sufrir a través del volante un trauma torácico, puede ser tóraco abdominal, que también si lleva el cinturón, va a sufrir una lesión de las rodillas que a la vez van a catapultar hacia la región posterior, que nos van a provocar una fractura de pelvis, como también fracturas de miembros inferiores, que son elementos importantes. El conductor sufre este tipo de lesiones. El que va al lado del pasajero, generalmente nos van a provocar lesiones tan importantes como TEC y seguramente inclusive la muerte. Los que más graves van a estar, vamos a hacer en la parte posterior, que son bastante complicados. Pueden ser este tipo de situaciones actualmente en nuestras ciudades. Hay mucha violencia, pueden ser por traumas de tipo cerrado y abierto, y estos traumatismos de situaciones punzocortantes, o también este tipo de circunstancias que nos pueden provocar, que pueden ser algún tipo de lesiones abiertas en las cuales existe salida de las vísceras. Es importante que se realice el rescate de las personas de acuerdo a lo que hemos aprendido ya, de lo que va a ser el traslado, en relación a lo que va a ser el mantenimiento de la columna cervical, el mantenimiento de la vía aérea, y presuponer, como yo les había dicho, este caso que son varios casos que yo he atendido generalmente de la zona del Chaco, de la zona del norte, no llegan muchos, pero a veces nos llegan a la caja petrolera. Generalmente nos han llegado muchos cuando estábamos nosotros haciendo la residencia, muchos pacientes de lo que eran los valles, lo que era el norte integrado, donde existen las carreteras, y las carreteras son pues nuestras principales zonas de muerte, ¿no? Lamentablemente por la cultura que tenemos y por la intransigencia y educación que tiene nuestra gente de manejar, y muchas veces también por la conducta alcohólica que tenemos en determinar muchas situaciones. Los objetivos del trauma, hemos dicho que es muy importante que nosotros hagamos el ABCD, ¿está bien? Cuando les hagamos preguntas, o cuando ustedes determinen cuál es la conducta indicada y adecuada que debo realizar en un paciente con traumatismo, es el ABCD, ¿está bien? El ABCD. Cuando yo hago el ABCD, tengo cierta idea mecánica, metódica de lo que tengo que hacer en relación a lo que va a ser la evaluación de la vía aérea, de la ventilación, de la circulación, etcétera, paulatinamente a mi paciente, y tienen que haber en este sentido. Por eso que es muy importante que ustedes quizás paulatinamente vayan haciendo el entrenamiento para determinar una conducta que vaya a ser eficaz y eficiente. Estamos hablando de precisión y de tiempo, porque son fundamentales los procesos que vayan a existir. Cuando yo recibí a esta paciente con solución dextrosa, con una vía una vía loca que entraba con una mariposa, la miré y creo que era una señora o señorita que creo que fue misa allá en Villamonte, y le dije que ella estaba viva por algún motivo y que nosotros íbamos a intentar ayudarla. Con lo que pudo, tomó la mano y me dijo: doctor, dejo mi vida en sus manos. Fue una situación bastante compleja porque tenía múltiples lesiones. Empecé a colocarle los tubos de tórax bilateral, tratamos de compensarla, ingresamos a quirófano, tenía estallido hepático, esa paciente vive con medio hígado, tenía lesiones en el colon, en la cara posterior del colon. De pura suerte encontré esa lesión, porque no la vi, porque son difíciles encontrar las lesiones en la parte posterior del colon. Tenía 2 lesiones, tenía lesiones en el vaso, hicimos sembrado porque había una parte del vaso que estaba complicada, resecamos esa porción e hicimos un sembrado en el epíplon. Tenía lesiones en la vejiga y algunas otras lesiones más, pero las lesiones más importantes estaban a nivel del hígado, que tenía prácticamente estallido de todo el lóbulo izquierdo. Ahora vive, creo que con el lóbulo derecho solamente. Y tenía que determinar una acción rápida, a pesar de todo lo que 10 u 11 horas soportando esas lesiones, y tenía un hemoperitoneo muy importante. Por eso es que es importante que nosotros reconozcamos las lesiones de manera precisa, rápida, realizando una reanimación y estabilización. No me pueden utilizar,
ustedes las famosas mariposas ni soluciones destrozas. ¿Está bien? Siempre, en orden de prioridad, vamos a utilizar Ringer lactato normal y fisiológico. Ustedes van a encontrar eso. Entonces, muy importante, y de que nuestra atención sea la mejor y de la manera más importante. Es importante que nosotros, después de realizar el ABCD, incluyamos los antecedentes, es lo que yo les digo. Cómo viajaba, dónde viajaba, si tenía el cinturón de seguridad. Ahora, el cinturón de seguridad no los salva de la muerte. Disminuye la cantidad de las probabilidades de muerte. Por ejemplo, una noche, yo recuerdo cuando iba a Samaipata, me hicieron parar una familia gente que acampa por cuevas. Me hicieron parar y me preguntaron si no había visto una camioneta con unas características. Yo les dije que no, porque esa noche llovía. Al día siguiente, el lunes, me entero que un ingeniero, antes de llegar a Cuevas, en la parte más alta, no vio aparentemente o se durmió, no lo sé, se embarrancó y avanzó como 100, 200 metros, llegó a la profundidad, llevaba su cinturón de seguridad. Se murió, obviamente. Entonces, el cinturón de seguridad no les va a evitar la muerte, tampoco el casco de seguridad, ¿no? El casco que ustedes llevan muchas veces en las motocicletas, van a 80, 60 kilómetros, pensando que somos infalibles. No, muchachos. Esas situaciones son bien complejas. La muerte, para morirse, para nacer necesitamos como 9 meses, ¿no es cierto? Y para morirse no necesitamos ni 10 segundos para ese tipo de circunstancias. Por eso es que es tan importante que nosotros conceptualicemos cómo fue dentro de las áreas, por ejemplo, y es algo que me preocupa muchas veces, dentro de la Gabriel, los vehículos no tienen que ir a más de 20 kilómetros por hora. Si van a más de 20 kilómetros por hora, voy a provocar algún tipo de lesión en mis pacientes. En cambio, si es inferior a 20 kilómetros por hora, es muy difícil que yo vaya a tener. Y esto va desde el punto del ámbito legal, que es muy importante que ustedes recuerden. Debemos ir a menos de 20 kilómetros en zonas escolares, como también en zonas universitarias y también en zonas de los hospitales, que es un elemento importante. A esa velocidad no voy a provocar. Hace unos 3, 4 años atrás, uno de mis sobrinos sufrió un accidente saliendo de su colegio. Fue una odontóloga que dijo que aparentemente ella sabía estas reglas, que iba a menos de 20 kilómetros por hora. Cuando lo veo a mi sobrino, tenía lesiones torácicas, tenía una fractura expuesta a nivel de la tibia y peroné. Cuando yo recordé esta regla, yo supuse que no iba a 20 kilómetros por hora, por lo que hice notar ante las autoridades pertinentes que ella fue a más de 20 kilómetros por hora, y es un elemento que yo tengo que tener como médico cuando vaya a hacer el interrogatorio, que es un elemento muy importante que ustedes deben ir viendo paulatinamente y haciendo lo más importante, que es lindo, que es la semiología, ¿cierto? Es importante que cuando yo vaya a hacer la semiología, vaya realizando lo que va a ser la inspección, determinando algún tipo de elementos importantes que me vayan a llamar la atención. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este sentido? Necesito ser, ¿cómo se llama? Discriminador. Tengo que discriminar, en el buen sentido de la palabra, las posibles lesiones, las posibles heridas, algún tipo de levantamiento, alguna circunstancia que me vaya a llamar la presión de ese paciente, que me haga sospechar de que hay algún tipo de lesión. Ahora, posiblemente el abdomen se mueva de manera asincrónica y permita de que yo vaya a observar algún tipo de dificultad respiratoria, lo que me tiene que hacer pensar que no solamente hay una lesión abdominal, sino también va a haber una lesión torácica, y tratar de sospechar lo que les había dicho en un inicio. Posiblemente hayan lesiones de vísceras huecas o macizas, que es un elemento muy importante que tengo que comenzar a sospechar. Ahora, vamos a hablar de trauma torácico cuando existen del cuarto o quinto espacio para abajo, que es un elemento importante. Quinto espacio intercostal para abajo ya se encuentran las vísceras. Quiere decir que debajo de la caja torácica tenemos al hígado en el lado derecho y tenemos en el lado izquierdo a lo que va a ser el vaso. ¿Está bien? Entonces, y en la parte retroperitoneal, obviamente que están los grandes vasos, va a estar el páncreas, van a estar los riñones, que son elementos importantes, como también los ureteres. Las lesiones pélvicas generalmente son lesiones que pueden provocar, pero muy raras veces. No se ha visto tantas lesiones tan importantes. La ocultación es fundamental. Después de realizar la inspección, realizo la auscultación, que es fundamental.
ruidos hidroaéreos, tengo que escuchar una X cantidad. No se las voy a decir porque el grupo de práctica seguramente nos lo va a hacer saber. La percusión, queridos muchachos, va basada en base a esto que nos ha dado nuestra madre, que son nuestras manos. Que a través de esto yo me permito ver, cerrando los ojos, y a través de esto permito de que mis manos reconozcan algún tipo de situación álgica de mi paciente. Puede ser, según la clásica semiología, superficial, media y profunda. O puede ser como las nuevas, superficial y profunda. Paulatinamente ustedes con la superficial a través de sus manos vayan tratando de palpar algún tipo de situación hiperalgésica en el paciente, algún tipo de tumoración, la palpación de la piel, el calor de la piel. Bueno, eso era antes. Ahora ya con nuestros guantes tenemos que investigar cómo realizar adecuadamente. El día martes me amaneció operando un paciente con peritonitis generalizada de 5 días de evolución que había ido por diferentes clínicas, por algunos hospitales que aparentemente creo que lo tocaron o no lo tocaron, le colocaron analgésicos, antiespasmódicos y llegó con una peritonitis generalizada. Cuando lo operé tenía pupuchi y tenía pus por todo el abdomen. Y supuse y pregunté cómo pudo, y es un muchacho de 30 años, cómo pudo estar de pie con tanto dolor. ¿Y por qué no asistió a un médico? Yo supuse, cuando pregunto al paciente, a su padre, me dice que he ido por varios lugares y que aparentemente le tocaban y le decían que era solamente un cólico. Una situación que ustedes no tienen que dejar de pasar. Siempre hagan inspección, ocultación, percusión y tratando de encontrar palpación. Ahora, al realizar la palpación, tengo que encontrar básicamente los lugares los lugares y las zonas que van a haber supuestamente puntos de dolor, puntos dolorosos, o encontrar lo que va a ser signos peritoneales de irritación peritoneal o peritonismo. No es lo mismo peritonitis que peritonismo. ¿Está bien? Y esto dejo de tarea para el próximo, la práctica que vamos a tener de esto para el próximo grupo. Ahora, la exploración digital. Ciertamente que hay un adagio que dice es mejor meter el dedo que meter la pata. En este caso, ahora actualmente, lo que yo les recomiendo es de que, por ejemplo, en las pacientes femeninas, yo nunca, en todo el tiempo que llevo docente, nunca he recomendado el tacto vaginal en las mujeres. No. Que lo haga el ginecólogo. Ustedes no se metan en procesos legales, que son elementos importantes. Ahora, cuando hay que introducir el dedo en la región posterior, en el ano, debo tener y debo informar lo que va a hacer al paciente, informarle sobre lo que voy a realizar y si me permite realizar, porque es una maniobra invasiva. Tengo que permitirme realizar ahora, tengo que saber realizar el tacto rectal. No solamente introducir el dedo y tratar de buscar algo o alguna situación. No. Tengo que determinar algunos elementos importantes que ustedes tienen que tener la capacidad de reconocer, que es un elemento importante que seguramente con el tiempo vamos a ir viendo y seguramente en algún tipo de clase que vayamos a tener. La exploración mediante sonda es importante. Podemos utilizar la sonda nasogástrica. ¿Cómo se coloca la sonda nasogástrica? Lóbulo de la nariz, lóbulo de la oreja, apéndice sifoides, o viceversa, tratando de introducir, tratando de ver qué tipo de contenido gástrico tiene, que es importante. Colocar también la sonda Foley, tratando de evitar lo que puede ser unas posibles lesiones de uréter. Las clases que yo les doy, siempre traigo a mente las cosas que yo he tenido en la vivencia de lo que es la especialidad. Hace un tiempo atrás operé a un paciente con un trauma abdominal en el que había sufrido el choque, él estaba en su casa, aparentemente se le descargó la batería. Cuando fue a revisar la batería, aparentemente dejó en contacto. Cuando movió la batería, se prendió el auto y lo aplastó contra una pared. Ingresa y cuando vemos en la tomografía había líquido libre, por lo que tuvo que ingresar a cirugía. Dentro de la emergencia se le colocó sonda vesical, como también otras vías. Cuando ingreso, encuentro una gran cantidad, una vejiga bastante llena de sangre. Me llamó llena, muy dilatada y llena de sangre. Cuando veo la sonda emitía poca cantidad de orina, pero mucha cantidad de coágulos.
Cuando me voy a la parte posterior, reviso, había una lesión hepática grado 3, había estallido hepático, había lesiones importantes, unas hematomas a nivel del epiplon, de garros y lesiones en delgado. Lo que me llamó la atención era la lesión de la vejiga. Y yo pensé que había una lesión de la vejiga. Cuando me doy cuenta y llamo a los de urología, quieren ingresar nuevamente, la situación de los coágulos en la vejiga no era que había un traumatismo vesical, sino se le había provocado un traumatismo de uretra al tratar de introducir traumáticamente la sonda vesical. Entonces se produjo un traumatismo de ureter de manera iatrogénica por tratar de utilizar la sonda vesical. Es muy importante que sepan cómo se debe colocar. Son pequeños trucos que nosotros paulatinamente vamos a ir viendo. Por favor, si en algún momento, no les aseguro ahora de aquí en adelante, si en algún momento volvemos a las prácticas, les voy a indicar cómo se tiene que hacer la colocación y pregúntenme, por favor, y háganme recuerdo cómo debe colocarse una sonda Foley como una sonda nasogástrica. Es importante si se coloca adecuadamente la sonda vesical, la monitorización de mi paciente, tratando de determinar cuál va a ser el volumen urinario. Es muy importante que ustedes sepan cuánto tiene que orinar el paciente, cuál es el requerimiento hídrico diario y cuánto tiene que orinar el paciente, que es una posible situación, y descartar la posible lesión de uretra. Auxiliar de diagnóstico, ¿qué es lo que van a pedir? Un hemograma. Un hemograma, ¿para qué vamos a pedir el hemograma? Y es algo que siempre digo, ¿para qué voy a pedir un hemograma en un traumatismo? Me parece casi innecesario, pero si pueden, solo soliciten la hemoglobina y el hematocrito, que son importantísimos, porque en el hemograma no voy a ver glóbulos rojos, como tampoco no voy a ver glóbulos blancos, no me sirve para ello, ¿está bien? Pueden solicitar, ahora podemos solicitar también grupo y factor, seguramente, si es mujer, tratar de ver si está embarazada. Dentro de lo que va a ser el laboratorio, son elementos importantes solamente aquello. La amilasa, ¿cuándo voy a solicitar amilasa? Amilasa cuando ustedes tengan el antecedente que hay un traumatismo a nivel de lo que va a ser la zona del epigastrio y del mesogastrio. Cuando tengan antecedentes de que hay un antecedente de una lesión cerrada o abierta a nivel del epigastrio y mesogastrio, de una pancreatitis de tipo traumática. La radiología no sirve en la cavidad abdominal, ¿está bien? No sirve. No pidan radiografía de abdomen para nada, no sirve, no sirve. A menos que ustedes quieran investigar o tengan la presunción de que hay un hematoma retroperitoneal. Ahora, no les sirven, solamente pueden solicitarla, pero para ver quizás algunos gases por ahí y quizás ver los psoas, nada más. Para ver si hay perforación de víscera hueca, pidan de tórax, no de abdomen, no les va a servir en mucho. Deben solicitar, de ser posible, una ecografía, que es un elemento importante que les va a decir, no les va a decir que hay un hígado destrozado, ni nada de nada. Les va a decir que es un elemento importante. Entonces, la eco les va a decir que hay líquido libre. Y la radiografía de tórax en proyección AP les va a decir que hay aire libre. Entonces, una y otra me están dando una alta sensibilidad y baja especificidad. Me están diciendo de que hay aire y que hay agua, que hay un líquido. Entonces me dicen que hay una lesión de víscera maciza o víscera hueca. Si estoy sospechando de algún tipo de lesión urológica, seguramente pediré la urografía excretora. El lavado peritoneal de diagnóstico es una circunstancia que yo en el San Juan de Dios, yo lo he hecho una o dos veces por hacer práctica, porque no lo realizamos. Porque es una situación que ya es historia para muchos de nosotros. Lo que quizás puedan ver es este dato, que siempre hay una preguntita por ahí que dicen que cuando alcanzan o exceden una cifra mayor a 100.000 de glóbulos rojos y mayor a 500 leucocitos, se considera positiva. O cuando encuentren a la salida de líquido, restos sanguíneos, orina, bilis o sucia. Pero en vez del lavado peritoneal, lo que se utiliza es el EcoFast, que es un elemento importante, o la ecografía, que es el elemento fundamental, que ustedes deben sí o sí solicitar en el paciente con trauma abdominal, sí o sí. Si tienen la probabilidad de hacer una tomografía, mucho mejor. La milasemia, hemos dicho que es importante, la TAC, que es fundamental, que es muy importante para poder visualizar.
vísceras huecas, vísceras macizas, que es algo muy importante. Pueden llevar y pueden hacer una arteriografía en el paciente para ver si no hay algún tipo de lesión de un elemento vascular muy importante, aunque eso se evidencia en la ecografía, que es la aorta abdominal. Ahora, ¿cuándo deben ustedes pensar de cirugía? Ya ustedes no son cirujanos, pero ustedes como médicos generales tienen que tener la suficiente sapiencia, la suficiente conciencia y la suficiente presunción diagnóstica de que ese paciente necesita un cirujano. Entonces, vamos a tener algunos criterios que son importantes, como por ejemplo, que el paciente presente hipotensión arterial. Todo paciente al cual tiene un traumatismo por arma de fuego, tiene que ingresar al quirófano. Sí o sí tiene que ingresar. Traumatismos punzocortantes que penetren el peritoneo, sí o sí, tienen que entrar a quirófano. Trauma cerrado con lavado peritoneal positivo o ecografía que les indique que hay líquido libre positivo. Signos peritoneales tardíos o tempranos, que son elementos importantes. El deterioro hemodinámico del paciente, que es algo importante que tienen que tener en cuenta con ello. Signos radiológicos de que hay perforación de vísceras huecas, heridas del diafragma, que vamos a ver en el tórax, en la radiografía de tórax, como hemos hablado en la clase anterior. Evidencia de lesiones pancreáticas, que es difícil de realizar, muy difícil. Lesiones de hígado, lesiones de vaso, lesiones de riñón, que son un poquito más fáciles mediante la elevación persistente de la amilasa, ¿sí? Que me va a dar algún tipo de diagnóstico de lo que va a ser la pancreatitis. Las lesiones abdominales en los politraumatizados. Generalmente, cuando hay politraumatizados, tengo que reconocer algunos sitios específicos donde se va a producir el acúmulo de la sangre. Tórax, abdomen, pelvis y muslos. ¿Está bien? Son 4 lugares donde se va a acumular sangre. Cuando ustedes tengan pacientes politraumatizados que están hipotensos, pero que no hay una hemorragia hacia afuera evidente, piensen en tórax, abdomen, pelvis y los muslos, que son lugares importantes que seguramente yo voy a tratar de encontrar. El abordaje quirúrgico significa cómo voy a ingresar a ver a este paciente. El paciente de la peritonitis me habla antes de entrar a la cirugía, me dice, por favor, doctor, que sea una incisión pequeña. Bueno, le dije, cuando ingresé, le hice una incisión infraumbilical de unos 10 centímetros pequeña. Cuando vi que salía pus y que todas las heces intestinales estaban pegoteadas, tuve que hacer una infraumbilical suprapúbica. Lo partí entero al pobre muchacho, porque era imposible trabajar con toda la cantidad de pus que tenía en todos los espacios había. Y eso es una situación lamentable que tenemos que llegar, y sobre todo cuando hay trauma abdominal debemos realizar laparotomías medianas supra e infraumbilicales. Tengo que pensar en todo lo que les he dicho, ¿está bien? Puedo pensar, sospechar de lesiones hepáticas, de víscera delgada, gruesa, vejiga, posiblemente lesiones de la columna que vayan a provocar algún tipo de lesiones. Entonces son elementos que yo tengo que ir pensando paulatinamente, y de que el paciente con trauma, politraumatismo, no solamente va a presentar trauma de abdomen, puede presentar otro tipo de traumatismos que seguramente, si yo no llevo adecuadamente un examen clínico adecuado. Los traumas abdominales pueden ser abiertos o cerrados, como el trauma torácico. El trauma torácico es abierto y cerrado cuando perfora la pleura. Si la pleura está lesionada o perforada, se llama abierto. Igualito, lo mismo en el trauma abdominal. El trauma abdominal va a ser abierto o cerrado, relación a si está lesionado o no, o si hay una comunicación de lo que va a ser el peritoneo parietal. Está bien que es un elemento importante que tengo que tener en cuenta. En los traumatismos abdominales cerrados, preferentemente se ven lesionadas las vías a razón y saber, hígado, vaso, riñón. HBR, hígado, vaso, riñón. Recuerden esto, que es muy importante para cuando les vayamos a tomar examen.
que siempre se le consulta. Las lesiones de diafragma son muy poco frecuentes, podemos verlas a través de una placa de tórax. El vaso es una situación bastante diferente, que solamente la voy a ver, posiblemente se vea con la ecografía deformación o ausencia del vaso, signos de hipotensión, pero es muy evidente en la tomografía. El hígado, como es un órgano grande, voluminoso, es el que mayoritariamente sobre todas las consecuencias. Duodeno páncreas, muy pocas veces tengo que sospechar de acuerdo al tipo de lesión que va a existir. Como resumen, les puedo decir que es muy importante que ustedes vayan quedando en su cabecita lo que va a ser el ABCD. Después del ABCD, seguramente, si el paciente respira bien y satura bien, voy a pensar de que no es un problema respiratorio. Pero si mi paciente tiene hipotensión, tiene taquicardia, voy a sospechar de que si hay pérdida de sangre en el tórax. Si descarto tórax, voy a bajar la cavidad abdominal. Y si está en la cavidad abdominal y hay hipotensión, voy a sospechar infección de vísceras maciza, si hay hipotensión. Si mi paciente está estable, pero refiere mucho dolor y reacción peritoneal, sospecharé de vísceras huecas, que es un elemento importante y que están yéndose a un shock séptico. Es muy importante de que hagan la adecuada semiología, semiotecnia, como hemos indicado, siguiendo todos los pasos y los cuadrantes que son importantes, que tenemos que tener. Cuando tenga un paciente, por ejemplo, esto ocurrió hace 4 o 5 años atrás. Un paciente, un muchacho de 17, 18 años, en un pueblo por el norte, cerca de Buenavista, en un sábado en la tarde se disponía a llevar a como es en popular en los pueblos, a hacer topar o a hacer pelear su gallito, y cuando salía de su casa en su bici, llevaba el gallo en una mano, vino un muchacho, aceleró de manera brusca y se lo llevó por delante, el muchacho pasó por encima del auto y cayó. El otro muchacho se asustó y se fue. Este muchacho se levantó, un poco confundido, un poco doloroso, y volvió a su casa. Era el hijo único, no era el hijo único, pero era el hijo que vivía con su madre, una señora mayor, lavandera, que no tenía recursos económicos. Llegó a la casa y el muchacho, como empezó a presentar muchos dolores abdominales, lo lleva al hospital. Había un muchacho de turno y le dice que había sufrido ese accidente. El muchacho lo mira, aparentemente no sé si lo revisó, le dice que era solamente un golpe, le da analgésicos y antiespasmódicos. El paciente toda esa noche se quejaba de intenso dolor. Al clarear, lo llevan nuevamente al hospital y le dice que estaba mal y le dijo que no era nada importante. Cuando lo estaba sacando nuevamente al hospital, el paciente se desmaya. Lo ingresan y determinan de que el paciente hizo una hipotensión importante. Lo ingresan y trata de hacer las maniobras que hemos hablado del ABCD, y lo ingresan. Al examinar al paciente, se da cuenta y había reacción peritoneal importante. Intenta trasladarlo al hospital japonés y en el transcurso del viaje, a la mitad del viaje, fallece el muchacho. Falleció y eso llegó a mis oídos por el alcalde, que era mi amigo, me explica sobre esa situación. Y le pregunté cómo era la señora. La señora era una lavandera que vivía de su hijo también, con lo que ayudaba, con lo que vendía, que era un fuente de sustento que había hecho, y que pensó que había una mala praxis, pero la señora dijo que no tenía los suficientes recursos económicos como para iniciar un proceso y que iba a dejar así. Por lo cual no pude obrar de otra manera en relación a mi conciencia que lo despidieran al muchacho del hospital, porque había hecho un acto de mala praxis y sobre todo porque había hecho una circunstancia que él no había reconocido nunca. Cuando se le preguntó cuál era la circunstancia, por qué se lo estaba sacando del hospital, no supieron explicar adecuadamente el director, y tuvo que entrar el alcalde y explicar que había hecho una mala praxis en ese sentido por haber recibido al paciente y nunca haberlo examinado y no tener en cuenta todo lo que les voy diciendo a ustedes. Cuando llegue un paciente con estas características, internenlo, pónganlo en observación, no les cuesta nada. Es una circunstancia que yo tengo que tener en cuenta y muchas veces nos pasa. Y se nos mueren los pacientes y muchas veces esto pasa porque no tengo en cuenta en conciencia de lo que puede suceder. Es preferible pecar por exceso que por defecto, que es un elemento muy importante. ¿Está bien? Quedan
abierta las preguntas que ustedes quieran realizarme. ¿Hay alguna consulta? Doctor, entonces en el caso del joven, ¿tenía peritonitis? Hubo una reacción peritonal, sí, hubo reacción peritoneal. Seguramente había alguna lesión de víscera maciza o víscera hueca, no lo sabemos, que en cuestión de 8 horas se descompensó. Obviamente, como era un muchacho joven, seguramente no manifestó inicialmente las reacciones, pero no sé si el doctor haría una semiología, no sé si lo examinó, le dio unos antiinflamatorios, que es lo único que pudo comprar la madre porque era de escasos recursos. Ya cuando se dio cuenta que el paciente hipotensó, cuando a la segunda vez también lo vio revisar y solo dijo que era algo que no era con mucho sentido, a la salida del hospital se desmayó el muchacho, fue el motivo por el que lo internaron. Y ya cuando ingresó, se dieron cuenta que era un paciente complejo, complicado, lo quisieron remitir y en el viaje falleció. ¿Alguna otra consulta? Doctor, buenas noches. Hola, nene. Dime, hijo. Doctor, en el caso, ¿qué podemos hacer nosotros cuando se nos presenta un paciente donde sospechemos que tenga una fractura a nivel de la pelvis? Muy buena pregunta, perfecto. A nivel de la pelvis, hay dos tipos de fracturas. Las fracturas en libro abierto y libro cerrado. ¿Está bien? En libro abierto y libro cerrado. Entonces, cuando yo veo esto, lo que voy a pensar de que si son en libro abierto, la gran mayoría están vivos. Si es en libro cerrado, la mayoría de los pacientes no resisten y están muertos. Lo que pueden hacer es ¿cómo se llama? Una reducción de lo que va a ser la pelvis en el 8 de guarismo. Pasan a través de lo que va a ser la pelvis, una sábana, y tratan de cerrar lo que está en el libro abierto, tratando de cerrar las lesiones, tratando de que el paciente esté en una tabla importante, en una tabla, tratando de que el paciente no se movilice mucho. Y lo fundamental aquí es la hidratación, que ustedes mantengan adecuadamente la hidratación, la bulimia del paciente hasta que ustedes remitan. Algo que yo siempre les digo a los alumnos: ábranse las poleras y vean qué tienen debajo. Ninguno de ustedes son superhéroes, no son X-Men, nadie, no, ninguno, ni yo, ni ustedes. Cuando tengan este tipo de pacientes, estabilícenlo, pónganlo de la mejor manera, sonda nasogástrica, vía adecuada, traten de colocar sonda vesical y transfieran al hospital más cercano. ¿Está bien? Gracias, doctor. De nada, dijo. ¿Alguien más? Hay tantos participantes y nadie quiere hablar. ¿Alguna otra pregunta inteligente o la que quieran? ¿Ustedes, la mayoría están en Santa Cruz de la Sierra? ¿Hay alguno que esté fuera de Santa Cruz? Fuera de Santa Cruz. ¿Quién? Yo, doctor, estoy en el ¿Quién? campo. ¿Dónde, mija? Joana. Hardeman. Hardeman. Allá. Sí, Norte. Están es llenos. hacia el norte, por el lado de Montero, más adentro. Sí, mi hija, conozco. Tengan cuidado porque he recibido varios reportes por el norte de que están curándose de un supuesto resfrío y dolor de espalda, que piensan que es resfrío. No. Ya he tenido varios reportes por ese lado y con fallecimientos. Piensan que se le ha subido la presión y se ha muerto. Mentira. Son pacientes que están falleciendo por el COVID. Traten de De hecho, hacer hay uno que ya una estrategia. falleció acá. Sí, hay muchos que están falleciendo pensando que es un resfrío. Mentira, no es el resfrío, no son resfríos. Traten de hacer adecuadas las circunstancias. Ustedes son muchachitos, todavía no tienen capacidad de acción, pero al menos de reacción sí. Traten de orientar mediante algunos sistemas de vigilancia epidemiológica que pueden tener ustedes cerca, ¿no? En todos lados. Santa Cruz
estamos en un caos total. Yo conversaba con Ángeles y le comenté que en Santa Cruz estamos en un caos. En Yacuiba han ingresado 350 personas, 500 personas hoy día, creo, provenientes de Argentina, sin ningún tipo de prevención ni elementos de seguridad ni revisión médica que hayan hecho. Han ingresado y ahora la cantidad del Chaco se va a elevar abundantemente. Y una situación compleja que está habiendo por todo nuestro país. Y ¿saben qué, muchachos? La persona que se enferma ahora de COVID es porque quiere, a menos que sea personal de salud. Nosotros no somos héroes, nosotros somos personas que tenemos mucho valor. Hay muchos colegas que ni siquiera van al hospital y están en la comodidad de sus casas viendo cómo mueren colegas, cómo se exponen muchas otras personas y todavía tienen el valor de dar criterios cuando no saben lo que es estar en una emergencia, lo que es pisar un hospital, lo que es estar en el silencio del hospital. Es una situación ilógica. Me voy a permitir grabar cuando vaya nuevamente al hospital para que ustedes vean las salas de emergencia. Las salas de emergencia, no, yo primera vez que veo una sala de emergencia en el que todas las personas están utilizando músculos accesorios, todas las personas con una bocanada de aire, con todas las personas con tos, una situación anacrónica, algo totalmente dificultoso de creer. En las salas de reanimación, todos los respiradores ocupados con unas respiraciones. Se las voy a grabar para que ustedes puedan entender la gravedad. Y la gente en los mercados, en la calle, caminando normal, como si nada aconteciera. Anoche mostraban en PAT cómo moría un paciente y cómo hacían las maniobras de reanimación, como si fuera algo de venta de un mercado persa, que me dio mucha pena ver que una persona como ella, el personal de rescate que no tenía la suficiente idea de lo que estaba haciendo, porque estaban totalmente desprotegidos. Y entonces las personas que se enferman de COVID en este tiempo, muchachos, son las personas que quieren enfermarse y quieren morirse. Y es una situación que ya pasó de nuestras manos, ya salió de nuestras manos. Y esa gente que se enferma tiene la osadía de quejarse de los médicos que no la han atendido, que no quieren atender y que no hay espacio. ¿Dónde queremos ingresar a esos pacientes que se van a enfermar si no tenemos la suficiente capacidad? No hay médicos. En mi hospital ya hay un 40% de médicos enfermos. Tengo mis residentes, más de 4 residentes que están enfermos. El tratamiento no nos lo dan adecuadamente. Tenemos que pagar las pruebas, tenemos que pagar el tratamiento. Y la prueba de PCR, para que tengan idea, PCR en tiempo real, tiene un costo de 1.200 a 2.000 bolivianos por persona. Imagínense cómo estamos en Santa Cruz. Sean conscientes. Yo siempre digo que ustedes son los mejores núcleos para que cuiden a sus familias. He recibido internamente algunas consultas de muchos de ustedes. Me halaga mucho. Ustedes saben que yo soy cirujano, no soy internista, pero a pesar de todo tengo que tener información clínica para poder determinar la ayuda. Y actualmente debo tener como unos 25 o 30 pacientes que voy haciendo el seguimiento de COVID, que hoy día he tenido ya la alegría de dar a 3 con PCR negativa, y estamos haciendo, y es muy complicado realizar, les puedo asegurar que es muy complicado realizar el seguimiento, inclusive vía telefónica, porque no veo a los pacientes, es muy difícil evaluar a los pacientes. Y muchas personas me llaman al celular, que hay una página que ha mostrado nuestros números, me llaman de todos los lugares. Y es muy difícil como médico realizar una ayuda cuando las personas no se ayudan. Ojalá que todos y cada uno de ustedes se cuiden, muchachos. Ojalá que ninguno de ustedes vaya a tener mucha sintomatología. El problema son sus abuelitos, son sus padres seguramente. Tengan mucho cuidado. ¿Alguna consulta, queridos niños? Doctor, bueno, más que una consulta, por ejemplo, en las provincias se escuchó que ya muchos pacientes se enfermaron y algunos ya murieron, pero pasa que es por esperar la prueba, o sea, que llegue la prueba, si es paciente positivo o negativo, se mueren ahí aislados en los hospitales. Ese es el gran problema, creo, en las provincias. Sí, cierto, mi hija. No solamente el espera, mi hija, la espera del PCR
y ahora en Santa Cruz está demorando 7 a 10 días. Hasta que llegue a la provincia casi son 10 días. Hay algo muy importante, queridos muchachos. Los médicos de provincia, no sé si son laboratorios dependientes, pero si tienen un paciente con tantos síntomas, ingrésenlo y trátenlo. Hay que tratar. Ahora, ¿con qué tratamiento? No voy a cometer el error de todos los colegas que están vendiendo un tratamiento y decir, hagan esto, hagan aquello. No, no es así. Merced a eso hay tantos pacientes complicados en el Beni, merced al mal tratamiento que existe. Hay que utilizar esquemas de tratamiento en relación al estadio de los pacientes que vamos a tener para poder modificar y ayudarlos. Si yo tengo un paciente y tiene toda la sintomatología de la clínica y está en contacto con algún paciente positivo, inicio tratamiento. No esperen, llegará la prueba, seguramente para confirmar, pero es lo que yo les digo. Hay que pecar por exceso que por defecto. Son elementos importantes de protocolo que ustedes deberían seguir seguramente, y los médicos deberían seguir en las provincias. Ahora, ¿qué otro inconveniente he visto en provincias? No hay médicos, o el médico no quiere atender, es la verdad, posiblemente porque no tienen materiales de bioseguridad, ¿cierto? No hay pruebas rápidas, no las han comprado, y si las compran las están revendiendo en mucho un precio elevado. No hay los medicamentos en muchos de los lugares. En el norte no hay medicamentos. No hay ivermectina, no hay citromicina, no hay cloroquina, no hay nada, no hay nada. Entonces, este tiempo que hemos tenido, y es algo que yo le explicaba a Ángeles, el tiempo de cuarentena, queridos muchachos, no es que el virus se va a ir, mentira, no, el virus está con nosotros, solo que la cantidad de pacientes tiene que ir limitándose para que yo tenga la capacidad de atender, y este tiempo tiene que ser para que ustedes también hagan protocolos internos de casa. Cada uno de ustedes tiene que tener ivermectina, de acuerdo al lugar donde viva, la posibilidad de atender o acceder a una prueba rápida, que son elementos muy importantes. Ustedes son futuros médicos y tienen que actuar de esa manera. ¿Alguna otra consulta? Doctor, aquí hay muchas personas que están presentando los síntomas de dolor de cabeza y fiebre constante, también el dolor de la espalda. Y bueno, en mi familia mayormente todos nos enfermamos de eso. Y hace poco yo ahora en la mañana me hice el examen, salió dengue positivo, aunque se está dando la espera del COVID. Sí, es que está. Sí, lamentablemente en Santa Cruz y en todo, al menos en Santa Cruz estamos con 4 virus: dengue, sarampión, H1N1, como también el COVID. Pero hay muchas personas que pueden ser asintomáticas. Recuerden que el 80% del COVID van a ser asintomáticas, pero que los sintomáticos permiten contagiarse. Ahora hay muchas personas que fallecen y ustedes dicen, ¿falleció? ¿De qué? Infarto cardíaco. Le faltó el aire, le dolió el pecho y se murió. Presión alta. Mentira, se ha muerto por COVID. Se ha muerto por COVID. Y en muchos pueblitos no saben ni cómo enterrarlos a sus muertos. Los entierran como siempre y están cometiendo un gran error y se están infectando mucho. Por eso que en muchos pueblitos ustedes son fuente de información. Yo cuando volvía de Sucre, me iba acá, me preguntaban de todo. Yo estaba en primero, me preguntaban cosas de médico. Estaba en segundo, me preguntaban cosas de médico. Tengo que informarme, tengo que ser pilar fundamental. Ustedes tienen que recomendar. Ustedes están en una universidad pública que tiene que tener renombre. Cuando alguien le pregunta, ¿quién es usted? Tiene que seguir este protocolo. Digan ustedes, ¿quién es usted? Soy estudiante de la Gabriel de último año. Entonces les van a guardar cierto respeto y van a hacer caso a las palabras que tengan, que son importantes. Y en los lugares en el norte tienen que saber al menos enterrar a los muertos con 3 bolsas mínimamente, ¿no? Los entierran como pueden, va la gente, les llora, hacen su, ¿cómo se llama? Su velatorio y otras cosas que muchachos, es lo que yo comentaba a Ángeles. Olvídense de sus abuelos, olvídense de sus tíos, olvídense de los cumpleaños, del cariño, etc. Olvídense de cosas tan banales y superficiales. Ahora está en riesgo la vida de cada uno de ustedes. Mañana es el cumpleaños de mi sobrinito, mañana es el cumpleaños de mi tío, que no lo voy a ver, que mi abuelito, que aquí allá. Tengo varios amigos que han ido a visitar a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres. En el tiempo de cuarentena, como en Santa Cruz ya está todo abierto, han ido
y ahora están con síntomas de coronavirus. Y ahora dicen que ¿por qué? Y fui. Sí, es porque no hicieron caso. Olvídense, es preferible tener a los viejitos, a nuestros enfermos vivos y con algún tipo de síndrome de estrés, pero que no estén enfermos y muriéndose en una sala de hospital donde no hay espacio. Ustedes vieran la cantidad de mensajes que tengo en mi celular por personas que andan pidiéndome. Ahora la mayoría de Camiri se han acordado que yo soy de allá y que yo trabajo en un hospital, y la mayoría ya han conseguido mi número y me comienzan a llamar. He optado por decirles que por favor no me llamen, ya no me llamen, no quiero saber, no quiero, porque ahora es que la gente se está muriendo porque no hay espacio. En mi hospital, por ejemplo, si yo me enfermo, no sé dónde me voy a ir. Nuestra UTI estaba con 11 camas inicialmente, ahorita está con 25 y estamos con 25 llenas. No hay espacio, queridos muchachos, no hay espacio. Esa es la realidad aquí y va a ser la realidad seguramente en algunos otros hospitales donde van a estar ustedes. Eviten esto. Ahora es como dice su compañera, puede que sean sintomáticos, hagan tratamiento sintomático para disminuir las molestias, pero si a ustedes hay algún tipo de signo de alarma, como distrés respiratorio, las dorsales que usted refiere, son elementos importantes. Las dorsales, por ejemplo, ahora en el personal de salud, son signos inequívocos de una pleuritis. La mayoría de los colegas que se han hecho la tomografía están con signos evidentes de COVID. Voy a tratar de enviarles unas TAC que me han mandado mis residentes que están contagiados para que ustedes más o menos reconozcan cuáles son las lesiones por tomografía, que es el mejor método que estamos teniendo ahorita. PCR el lunes va a llegar en todo Santa Cruz. No hay PCR. ¿Alguna otra cosa? Doctor, una pregunta, disculpe. Hablando sobre el caso que dieron en PAT, en ese momento, si le están dando RCP por más de 50 minutos, ¿qué es lo que se debía hacer si es que yo tengo las posibilidades, digamos? Primero, si ustedes ven, yo les he mandado un protocolo de cómo tiene que hacerse la RCP, ¿recuerdan? Sí. Esas personas no tenían el material de bioseguridad. Me dio pena el médico que llegó y a mano pelada, queriendo hacerle reanimación, darle respiración boca a boca a un paciente con COVID positivo. Pobre nene, está contagiadísimo ese pobre muchacho. Así no tengo una adecuada ¿cómo se llama? Equipos de protección personal. Por eso que están muriendo y están falleciendo nuestros colegas. Hay varios colegas en el Beni que han fallecido. No es época de heroísmo, muchachos. No es época de heroísmo. Yo he visto algunos casos en el hospital, los miro, fallece el paciente, veo qué patologías tiene, no tengo el adecuado material, pues no lo voy a hacer. A lo mucho haré masaje cardíaco con traje de seguridad que tengo que caminar así. No hicieron la maniobra de seguridad ayer, no tenían adecuadamente. Han intentado seguramente, pero no tenían, aparentemente, han hecho maniobras de RCP básica, no tenían nada de avanzado, ¿no? Y seguramente ellos se han contagiado, que es algo importante que tengo que tener en cuenta. Si quiero dar seguridad, me voy a brindar seguridad, porque es difícil realizar la reanimación y es algo que ocurre en todos los hospitales. Hay muy pocos valerosos médicos que van a permitirse hacer sin los trajes de bioseguridad, sabiendo que cuando yo hago la RCP, el exhalamiento del aire que tiene cantidad increíble, abundante de los virus que me voy a contagiar. Y obviamente que ustedes pueden discriminar muchas fallas que hubo en la RCP de anoche. ¿Algo más, niños? Doctor, buenas noches. Disculpe, una preguntita. ¿Se puede utilizar la ivermectina como prevención? Ya que acá en mi pueblo, en San Joaquín, mayormente la están dando como prevención a todas las personas que ingresan al pueblo. Es una medida totalmente inadecuada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted puede que no tenga ningún tipo de carga viral, va a tomar la ivermectina y está quitándole la acción a un medicamento barato, accesible y de buen uso que tiene que darse cuando la persona tenga algún tipo de antecedente. ¿En quiénes estamos dando ivermectina?
no de manera profiláctica, sino de manera de tratamiento en las personas que hayan estado en contacto con personas positivas o sean altamente sospechosas y que tengan una cierta carga viral en su organismo. No puedo dar de manera profiláctica, no utilicen. Es como que yo vaya a cazar, me voy con un paraguas y voy a querer disparar a un oso. Utilicen las armas necesarias en el momento adecuado y tiene que ser algo importante. Ahora, el día justo me llamaron del Beni y me dijeron unos amigos, ¿no? Estamos con síntomas y demás cosas, ¿qué puedo tomar? Tomen ivermectina, tengo el Ibomet, mándame la foto por favor. Yo sabía que era Ibomet. Cuando me mandan el Ibomet, dice medicamento veterinario de aplicación subcutánea e intravenosa. Dije, no puede ser posible que tomen esto. ¿Y cuánto han tomado? Aquí dice que hay que tomar 1.1, 1.5, 2 puntos tanto. La verdad es que yo, muchachos, me he quedado admirado en el Beni, porque toman algo que es de aplicación endovenosa y subcutánea. No sé cómo le hacen. Entonces tomaremos los viadiles, tomaremos los omeprazoles, así los que están preparados por la vía oral. Es inadecuado. Las dosis tienen relación al kilogramo peso. Y solo utilicen ivermectina cuando ustedes tengan la alta sospecha, ese paciente sea sospechoso o haya estado en contacto con algún paciente positivo. Den las oportunidades a sus pacientes. Tampoco den ¿cómo se llaman? Corticoides a todos. No, no todos merecen y no todos deben recibir esas dosis. ¿Alguna otra duda? Doctor, en este caso, si el paciente anteriormente tomó ivermectina como profilaxis de forma inadecuada, pero ahora sí presenta los síntomas, ¿se le puede recetar la ivermectina o ya no sirve? Pueden recetarle, ojalá que sirviera. Creamos que el Dios es boliviano. Sin embargo, a ese paciente usted ya tiene que iniciarle otro tipo de esquema, tiene que añadir otro tipo de medicamentos para disminuir lo que va a ser la carga viral y disminuir lo que va a ser las posibles complicaciones que van a ser a partir del día 19º, 11º para adelante. Entonces puede iniciarle, puede también sobreagregar, quizás es hepatotóxico, ¿sí? No debe ser utilizado en mujeres embarazadas, por si acaso, ¿ah? Deben saber eso. Pero puede ser utilizado modificando y añadiendo algunos otros medicamentos. Como tampoco no den antibióticos a todos los pacientes. Todos los pacientes ahora saben que están con síntomas, están tomando amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Para qué? Están tomando levo. ¿Para qué? No entiendo. No entiendo para qué. Y 5 o 7 días. Terminan el tratamiento y en la segunda fase, fiebre, escalofríos, malestar, es cuando tienen que iniciar. Ya no hay base, ya no hay tratamiento. Ya la mayoría de mi tratamiento se me fue. El disparo que tiene que realizar un médico tiene que ser bala por bala, no tiene que ser en escopetazo. Nunca jamás. ¿Alguna otra duda? Antes Doctor, buenas noches. Dime. Doctor, ¿qué hay también del consumo de la vitamina C con zinc? Muchos doctores lo están recomendando como para mejorar el sistema inmunológico. Sí, es muy cierto. Todo el personal de salud estamos consumiendo la vitamina C. El vitamina C es 1 gramo por día. El zinc 20 miligramos por día también. En caso de que haya enfermedad, subimos a 2 gramos la vitamina C y el zinc a 40. Determina un refuerzo celular que mejora la respuesta inmunológica del paciente, ciertamente, sí, que ayuda mucho a una respuesta, sobre todo en pacientes con un tipo de antecedente de patologías que van a, de alguna manera, provocar una inmunodepresión, pacientes no inmunocomprometidos. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, hipertensos o alguna otra patología, es muy difícil que haya acción, pero en personas normales como ustedes, por ejemplo, pueden hacerlo y les va a ayudar mucho a lo que va a ser el refuerzo de las zonas intercelulares y que ayuda mucho, y también la vitamina D, que refuerza grandemente. Se está utilizando C, se está utilizando zinc y la D. El complejo B no tiene mucha indicación en estos momentos. C, zinc y D. Gracias, doctor. No, mijo.
¿Algo más? Doctor, ¿la dexametasona en un paciente con diabetes es contradictorio? Un diabetes. Es importante determinar cómo está la diabetes en ese paciente. Ahora, no solamente la dexametasona, se puede utilizar la dexametasona y la dexa después es como una, ¿cómo decirle? ¿Qué les puedo decir? Es como esos libros viejos tan bonitos que tenemos y lo tenemos guardados y ahora está saliendo nuevamente. La dexametasona es un antiinflamatorio muy bueno, muy bueno. Solamente que en ese paciente diabético tengo que tener mucho cuidado en que yo estoy cerrando ventanas y estoy abriendo puertas por una sobreinfección que puede tener. En el paciente diabético tengo que tener en cuenta de que la dexametasona me permite de que haya sobreinfecciones bacterianas, pero sin embargo estoy disminuyendo las cascadas de hiperrespuesta que va a existir, que hemos estudiado en nuestra materia. Esa cascada de respuesta inmunológica va a disminuir de cierta manera para que se produzcan fenómenos, sobre todo, de complicaciones de orden e índole respiratorio. Aunque si la carga es viral tal, mi hija, ya me he dado cuenta en muchos pacientes diabéticos y amigos, cuando el paciente es diabético y la carga viral es importante, tenemos que utilizar todas las medidas, grandes cantidades, no solamente metilprednisolona, vamos a utilizar triamcinolona, vamos a utilizar corticoides, todos los corticoides, pero es para darle una chance para que esa respuesta inmunológica de alguna manera limite esa carga viral. Pero si la carga viral es excesiva, mi hija, solo Dios lo espera al paciente. Es muy compleja esta patología, les puedo asegurar. ¿Algo más? Antes que me olvide, por favor, necesitaríamos un grupo de prácticas para lo que me gustaría que aprendamos. En la práctica, abdomen, la segmentación del abdomen, que debemos ver en la inspección, en la ocultación, cuáles son los ruidos hidroaéreos normales. Doctor, disculpe que le corte. Esos temas ya nos dio, ya hay un grupo preparado ya. Listo, eso. Entonces, por favor, ¿para cuándo? Ustedes me dicen internamente vía WhatsApp, ¿para cuándo podemos hacerlo lo más pronto posible? Ya estaríamos cerrando el tema de abdomen. ¿Está bien? Ya converso con el representante del grupo y que me diga a mí o que le diga a usted y quedamos. No, por favor, que converse contigo. Ustedes me avisan internamente por el grupo de WhatsApp. Yo deseo que me colaboren en este sentido porque yo necesito programar mis actividades con ustedes porque tengo muchas conferencias internacionales a las cuales estoy haciendo tiempito para poder ingresar. Y es más, les voy a comenzar a pasar al grupo para que ustedes también comiencen a asistir a las conferencias para que puedan interesarse en relación a todo lo que va pasando afuera y en el mundo. ¿Está bien? Convérsenlo y me avisan. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Ha sido un placer, un grato honor encontrarnos nuevamente. Creo que cada día es un viejo adagio europeo de ciertos personajes en la europea medieval que al levantarse agradecían por la oportunidad, solamente la oportunidad. Y agradecían a Dios cuando retornaban a su casa. Yo creo que ahora, cada día ya que estamos teniendo de estar vivos, la oportunidad de estar presentes, de estar como ustedes. Veo que no hay bajas. ¿O alguno de ustedes está enfermo? Creo que ya estuvieron algunos de ustedes, ¿no? Creo que sí, no me lo digan. Creo que me voy a acordar. Pero es una grata oportunidad de verlos nuevamente, de que ustedes estén conscientes, que estén bien, que sus familias se mantengan. Creo que esta situación ya no está en las manos de los humanos, sino está en las manos de nuestro Dios, de que sea su voluntad, que ya no sea la nuestra, y de que se mantengan sanos y ojalá que nos volvamos a ver en algún momento. Ya les voy a ir informando sobre lo que son las acciones y las actividades que van a existir en el ICU, que ojalá sean en favor de ustedes. Y lamentablemente el quinto es el que más va a pagar este año. Lamentablemente se los digo. Y ojalá que no sea tan complejo para que puedan estar todos habilitados a fin de año para hacer su internado rotatorio o determinar aquello. ¿Está bien? Yo les voy informando todo lo que pase a futuro. Un gusto y placer verlos, muchachos. ¿Está bien? Cuídense mucho.
Muchas gracias, doctor. Igualmente, cuídese mucho. Gracias, niños. Cuídense. Utilicen barbijo. Barbijo, lávense las manos y alcohol. ¿Está bien? Pero alcohol no por aquí. Alcohol en las manos. Doctor, disculpe una consulta. Bueno. El Dime. doctor de medicina interna nos dijo que posiblemente, porque se había hecho una reunión y que nosotros íbamos a pasar clases hasta mediados de año del próximo año. Y que recién así, en ese tiempo íbamos a acabar el año. Es mentira, mi hija, porque el ICU no ha determinado nada y no tenemos no se ha reprogramado nada. No se ha reprogramado ninguna materia y no hay nada. Lo único claro es que tenemos que avanzar los temas. Nosotros vamos en mi materia, conmigo vamos a avanzar todo lo que se pueda. Y cuando nos volvamos a reunir, porque están prohibidas las evaluaciones en el ámbito, nadie les puede evaluar, no hay nada por puntaje, eso tienen que saberlo. Cuando nos volvamos a reunir, vamos a hacer seguramente las maneras y el modo de tratar de realizar las evaluaciones. Y posiblemente en relación a lo que vayamos avanzado, se va a reprogramar las actividades. Y hay muchos docentes que quieren hacer prácticas, sí, se entiende. Pero en quinto necesitamos ser cautos y necesitamos ayudarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque todas las universidades privadas no han parado. No han parado. Han seguido, se han mandado evaluaciones, todo, han pasado ya los semestres. Y a final de año van a ser ellos habilitados y ustedes va a crearse un hueco. Entonces tenemos que pensar no solamente en nosotros, los docentes, tenemos que pensar en ustedes. Ustedes que tienen que entrar a un internado. Mi propuesta sería que pasemos hasta diciembre, hasta el 25, 26, que no hayan fiestas. No tiene que haber fiestas. Que recorra un mes. El rotatorio no se entre en enero, se entre en febrero, y olvidémonos de carnaval, al pedo. ¿Para qué? No necesitamos que ustedes estén habilitados, porque el sistema de residencia médica está igual. En otros países está todo igual, está todo normal. Entonces, ustedes se van a ver perjudicados. Un año que ustedes pierdan, mis muchachos, por esta circunstancia, significa que estamos con elementos retrógrados en nuestra educación. Yo les creo que no vayamos a hacer evaluaciones, está bien, pero tenemos que reglamentar, adecuar, no hayan vacaciones y pasar seguramente 2 o 3 veces por semana en nuestras aulas, por ejemplo. Que vayamos 2 veces o 3 veces, como era antes, a la universidad, que comencemos a hacer aquello, que ustedes seguramente hagan ese esfuercito de estudiar, dar 2 o 3 veces exámenes, seguramente vamos a llegar adecuadamente, pero no hay nada cierto, no hay nada dicho, y el ICU. ¿Listo? Sí, doctor. Doctor, pero en todo caso, como han suspendido igual internado rotatorio y nos quieren habilitar igual a nosotros, ¿qué va a pasar con los que no están haciendo internado? ¿No cree que va a haber demasiados estudiantes internos en los hospitales? No se ha suspendido el internado, no se ha suspendido definitivamente. A algunos alumnos les falta solamente 1 o 2 rotaciones, como está programado. Hay muchos alumnos que están esperando una sola rotación para ya estar libres. Entonces ya estaba todo programado, entonces ustedes seguramente van a ingresar con un cupo limitado y todo tiene que ser reprogramado. Es decir, de que ya hay muchos de sus colegas, pregunten a sus colegas, han hecho. Les faltan una que otra rotación para hacer. Entonces, posiblemente haya mucha cantidad de internos y se van a precisar. La cosa es que ustedes piensen en ustedes. Nadie va a pensar por ustedes si ustedes no piensan en ustedes. Porque fácil va a decir, sí, retrasamos 6 meses. Esos 6 meses están perdiendo mucho tiempo. Y algún día me van a dar la razón. Nosotros Yo estoy de acuerdo que pasemos clases hasta diciembre. Dime. Estoy de acuerdo que pasemos clases hasta diciembre, hasta donde sea, pero no quiero perder el año yo. Nadie quiere perder el año. Yo por mí los veo hasta el año siguiente, no me hago ningún problema. La situación es de que no creemos dificultades para ustedes los de quinto. Claro, pero reprogramemos. Mire, para nosotros quinto año, netamente, la mayoría era práctica.
Y nosotros todo eso no lo vamos a tener normalmente este año. ¿Cómo vamos a entrar de internos sin esa base o un poco más de confianza? En el internado se puede programar de que supriman la famosa medicina obligatoria rural, que no aprenden nada ustedes, no aprenden nada. Quédense 4 meses en un hospital. Es lo que yo voy a proponer al doctor Reinerio. ¿Para qué se van a las provincias si no aprenden nada? Porque los tienen ustedes de muchachos. Papeleos. De papeleo. Quédense en el hospital haciendo práctica, en las 4 básicas y listo. Y nos dejamos de arruinar y van a comenzar nuevamente a tener, porque ni 2 meses que están en una práctica del hospital y ya se van. No aprenden nada, más con esta situación. Quédense al año que se suprima el servicio social, medicina social, y quédense en los hospitales. Voy a hablar, me parece una buena propuesta para hablar con el doctor Reinerio para que eso se presente y que se queden en los hospitales ustedes. Sí, sería bueno. Está bien, buena Muchas gracias, propuesta, doctor. De hecho, buena pregunta. Voy a hacer esa propuesta y ustedes también quizás con el centro interno o con las amistades que tengan, hagan esta propuesta que me parece una de las más y mejor. ¿Está bien? Sí. Sí, doctor. Muy bien, niños. Bueno, se nos ha extendido mucho la charla. Gracias por todo. Ya, gusto de verlos, aunque no los he visto. Doctor. Gracias, doctor. Que les vaya bien. Gracias, doctor.